Good morning. Buenos días. Thank you for having me here. Gracias por tenerme acá. My wife is going to be teaching. Mi esposa va a estar enseñando. Often we'll teach, and I'll teach first, A menudo enseñamos, pero yo enseño primero. and then my wife teaches, Y luego ella enseña. and then afterwards people come up to me Y luego al final la gente viene a mí and say, "That changed my life." y me dicen, oh, esto ha cambiado mi vida. I say, "What part?" Y yo les digo, ¿qué parte? When your wife taught, they said. Cuando usted se fue, me dijeron. So we're going to take up an offering. Entonces vamos a tomar la ofrenda. This is for the church. Esto es para la iglesia. They have envelopes for the ushers. Necesitan sobres. Los If you need sugieres les van a envelopes, pasar. Necesitan hand out sobres. envelopes. I'm not sure how they do it here in this church. If you hand out envelopes first, do you hand out envelopes first? No, it's okay. Yeah. Okay. Preguntar si primero Awesome, good. This pasamos is the los... church. I love when los it comes to offerings. I love offerings Me encantan las ofrendas, because our God is generous. porque nuestro Dios es generoso It's not about Him taking from us. y no se trata de Él queriendo tomar cosas de nosotros. It's Him trying to get more to us. Es Él más bien tratando de darnos más a nosotros. You know, in Matthew 6:21, En Mateo 6:21 He says, "Where your treasure is, dice que donde está nuestro tesoro, your heart will be also." también está nuestro corazón. Think about when you buy something nice. Piensen cuando ustedes compran algo bonito, You think about it a lot. piensen en eso. Your heart's there with it. Su corazón está ahí. If you're a grandparent here today, grandparent, Sí, su abuelo, grandparent, sí. you spend money on your grandkids El abuelo que gasta dinero en sus nietos because you love them. porque los quiere. I was in church one time, Una vez yo estaba en la iglesia, in my home church in Colorado Springs, en mi iglesia en Colorado Springs, and I was sat in the front row, y estaba sentado al frente. and our pastor got up Y el pastor se levantó and he said, "We have one payment to make on this building and then we're debt free." y dijo, tenemos un pago más que hacer para este edificio y luego ya vamos a estar libres. And I was praying and thanking God, Y yo estaba orando y agradeciendo a Dios. and God said, "You could make the last payment." Y Dios dijo, tú puedes hacer el último pago. I said, "I can't hear you, Lord," Y yo dije, no puedo ir, Señor, because I thought God was trying to take from me, porque pensé que Dios estaba tratando de tomar cosas de mí. but God was trying to get more to me. Pero Dios estaba tratando de darme más. He's the biggest giver. Él es el más grande dador. His very nature is generosity. Él es muy generoso He loves to give. y le encanta dar. He doesn't even need our money. Él ni siquiera necesita el dinero. But when we give, it's our faith, Pero cuando damos en fe, so He can get more to us. Él puede darnos más a nosotros. So when the pastor came off the stage, Entonces vino el pastor I said, "Pastor, I want to make the last payment on this building." y yo le dije, pastor, yo quiero hacer el último pago de este edificio. He said, "Come and see me tomorrow." Y él me dijo, ven a verme mañana. So I went to bed that night, Entonces yo me fui a dormir esa noche woke up in the middle of the night, y me levanté en la mitad de la noche cold sweats. y estaba sudando. I didn't ask him how much it was. Yo no le había preguntado cuánto era el pago. I could be broke. Podría haber ido en bancarrota. So I went Monday morning to the church office. Entonces el lunes en la mañana fui a la oficina de la iglesia I said, "How much is it, Pastor?" y le dije, ¿cuánto es, pastor? He said, $3,000. Y él me dijo, $3,000. I thought, "Phew, I can do that." Oh, yo dije, qué alivio, It's a puedo big- hacerlo. It's a big step. This was many years ago. Big step for us, but we can do it. Eso fue un gran paso para nosotros, pero lo pude hacer. So I wrote the check. Entonces escribí el cheque. He didn't want to take it from me. Él no quiso tomarlo de mí. I said, "No, God's told me, Pastor." Y yo le dije, no, Dios me dijo, pastor. And the pastor took the check Y el pastor tomó el cheque and he prophesied over me. y dio una profecía para mí. He said, "God's going to give you a house for $300,000 Y él me dijo, Dios te va a dar $300,000 and it's going to be supernatural." y va a ser supernatural. I said, "I receive it." Y yo dije, lo recibo. Many years later, Muchos años después, through supernatural circumstances, en circunstancias sobrenaturales, our house in Colorado Springs, nuestra casa en Colorado Springs, which is worth over $300,000, que vale más de $300,000, has been paid off in full. ha sido pagada por completo. Mortgage paid off. Todo fue pagado. See, when God asked me to give $3,000, Cuando Dios me pidió dar los $3,000, He wasn't trying to take $3,000 from me. Él no estaba tratando de tomar cosas de mí. He wanted my heart.
Él quería mi corazón, so he could get more to me. de modo que Él me pudiera dar más a mí. Paul says in 2 Corinthians, Pablo dice en 2 Corintios the seed we sow que la semilla que sembramos gets increased. aumenta. And God gives us seed. Y Dios nos da semilla. When we sow it, Y cuando la plantamos, it increases. se aumenta. Sometimes we eat our seed A veces comemos nuestra semilla instead of sowing it, en lugar de plantarla. and then it won't increase. Y entonces no aumenta. We must remember to sow our seed Tenemos que sembrar nuestras semillas so it will increase, de modo que se reproduzca and we can sow more y pueda decir más. and help more people. Y también que podamos tener más gente. A church like this, Por lo menos en la iglesia good place to give. es un buen lugar para dar. You're learning the word of God, Están aprendiendo la palabra de learning the Dios, goodness of God. aprendiendo las buenas nuevas del Señor. So if you receive from this church spiritually, Entonces, si ustedes reciben espiritualmente de esta iglesia, I would recommend giving materially, yo les recomiendo que den, because God is going to give back to you. porque Dios les va a dar más a ustedes. He's the biggest giver. Él es el más grande dador. He won't be outgiven. He won't be outgiven. He won't be out. When you give, he won't be outgiven. Oh, Él no va a acabar de Yeah. darles. Gracias. So you can trust God. Entonces pueden confiar en Dios. He always supplies our needs. Él siempre suple nuestras necesidades. So it doesn't matter how much you give. No importa cuánto den. For some people, 3,000 is a lot of money. Para algunos 3,000 es mucho dinero. For some people, it's a little amount. Para otros es poco. The widow just gave 2 pennies. La viuda solo dio 2 centavos. It's about trusting God. Pero se trata de confiar en Dios. And as you trust God with your finances, Y si ustedes confían en Dios, en sus finanzas, you're giving him your whole heart. Él les va a dar mucho más. And he has so many good things for you. Y Él tiene tantas buenas cosas para ustedes. Amen? Amén. Amen. Can I pray for the offering? Father God, Señor Dios, thank you for this offering. gracias por estas ofrendas. Thank you, this offering is going to proclaim your goodness. Gracias porque estas ofrendas van a proclamar tu bien. And I thank you as we trust you with our finances. Y te agradezco y mientras confiamos en darte nuestras finanzas, You are the most generous, tú eres el más generoso and you're trying to get more to us. y tú quieres darnos más a nosotros. And I proclaim this church Y proclamo que esta iglesia to be a prosperous church va a ser una iglesia próspera and to give more than any other church. y van a dar más que cualquier otra iglesia. And see many people come to Jesus Y van a ver mucha gente venir a Jesús through the finance of this church. por medio de las finanzas de esta iglesia. Amen. Amén. Amen. God bless you. Dios les bendiga. Rompo las cadenas del temor que me ataba. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi situación asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. 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 Avanzo hoy para hacer lo que has declarado. Espíritu, creo en ti, sé que vives en mí. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder.
profetizar. Dile, te alabo, ya no hay derrota en mí, te alabo, redimiste mi vivir, te alabo, tu poder habita en mí, te alabo, victorioso soy en ti, te alabo, por tu espíritu en mí, te alabo, tu poder habita en mí, la palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar, camino lleno de su poder, me das la fe para profetizar. 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 Hello, hello. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, por favor. Gloria a Dios. ¿Cuántos están listos para la palabra? Amén, amén. Bueno, quiero dar gracias. Acá también nos está visitando Lori, Ken, Pastor Paul, su esposa. Thank you for coming. Pastor was a big blessing, you know, he went to Bolivia with me, él fue a Bolivia conmigo, y wow, Dios ha hecho grandes, preciosos. Un testimonio voy a dar rapidito, cómo Dios, el poder de la sanidad se sigue manifestando, ¿no? Mi hermano vino, y él siempre ha sufrido de úlceras, tenía unas úlceras muy crónicas, y ahí cuando llegamos, él estaba con píldoras y todo eso, pero un tiempo en la administración, ¿no? Dios dio una palabra de ciencia al pastor Paul, y le dijo directamente a mi hermano, Dios te está sanando, ¿no? Y Dios hizo grandes cosas, igual a su esposa, ¿me entiendes? Estaba mal de las rodillas, pero Dios se movió mucho y la sanidad vino a la vida de mi hermano. Y cuando él se fue, porque él se fue el domingo y me llama, me dice, hermano, tú no puedes creer, yo ya no estoy tomando píldoras, no estoy haciendo nada, Dios me ha sanado completamente. Y me vuelve a escribir ayer y me dice, ya estoy completamente sano. No, entonces ese es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, amén. Tienes que preparar. Y no solamente eso, hemos visto muchos milagros que la próxima semana las vamos a compartir. Amén. Amén, siervos, ¿cuántos están listos para la palabra de Dios? Amén. Bueno, queremos introducir a esta pareja, ellos son de Inglaterra. ¿Me entiendes? Ellos vienen a ministrar, ellos ministran en todas partes del mundo y realmente es un placer poderlos tener en este lugar, ¿no? Se ha dado la oportunidad porque ellos han venido a dar conferencias en la escuela bíblica donde estoy yo estudiando y Dios ha empezado el ministerio con ellos, ¿no? Dios los usa con palabras, los usa con sanidades. Entonces yo le he pedido que ellos puedan venir en este tiempo. ¿Me van a poner el tiempo, por favor, muchachos? El tiempo allá. Ok. Entonces, para que podamos recibir, amén. Entonces, yo quiero que cada uno de ustedes abra su corazón para lo que Dios tiene el día de hoy. Realmente, como les digo, no lo tomen. Esta es una oportunidad grande, amén. No se presentan así nomás, ¿no? Y lo que yo quiero es ahora, voy a introducir a Carly. Ella, if you can come in, Carly, we're gonna introduce. Pero quiero que se pongan de pie, por favor, y que recibamos con un fuerte aplauso. Dice la palabra de Dios que se merecen, amén, honra, al que se merece honra, ¿no? Entonces, abramos nuestro corazón y le voy a ceder el micrófono. I'm going to give the microphone to you. Amén. Thank you, Carly. Thank you. Good morning, everyone. Buenos días a todos. Please have a seat. Por favor, tomen asiento. I'm very excited to be here today. Estoy muy emocionada de estar aquí hoy. I have no idea what Pastor Hugo just said, so I hope it was good. No tengo idea de lo que acaba de decir el pastor Hugo. Espero que haya sido algo bueno. But being here today is an answer to prayer. Estar aquí hoy es una respuesta a la oración. At the beginning of the year, the Lord told me something. Al principio del año, el Señor me dijo algo.
He says, I want you to minister to Spanish-speaking people. Y me dijo, yo quiero que tú ministres a personas que hablan español. I said, I don't speak Spanish. Yo dije, no hablo español. So he said, well, learn. Y me dijo, vas a aprender. So I'm trying, Entonces estoy tratando, slowly. lentamente. But here we are, you know, we started to get invitations to minister to Spanish-speaking congregations. Pero saben, empezamos a tener invitaciones para hablar en congregaciones que hablan español. So when Pastor Hugo invited us to come, we were very excited. Entonces, cuando el pastor Hugo nos invitó a venir, estábamos muy emocionados. Because when God speaks to us, we can take it as a guarantee. Porque cuando Dios nos habla, podemos tomarlo como una garantía. When God speaks his word to us, it's sure, it's certain. Cuando Dios nos habla, su palabra es verdadera y segura. He never lies. Él nunca miente. He's incapable of telling a lie. Él es incapaz de decir una mentira. His word of God is true. Su palabra es verdadera. And it says in John that the truth will set us free. Y en Juan dice que la verdad nos hará libres. Amen. Amén. I started to think about this a while ago. Empecé a pensar en esto hace un tiempo And I want to talk today about finishing in faith. y quiero hablar hoy de acabar en fe. You know, sometimes we start out believing God for something, A veces empezamos a creer en Dios acerca de algo, but along the way we become discouraged. pero en el camino nos desanimamos. Maybe we don't see the answers to what we've prayed for. Tal vez no vemos las respuestas de aquello por lo que oramos. Maybe we become disappointed. Tal vez nos desanimamos. Maybe it just seems like everything's taking such a long time. O tal vez parece que está tomando tan largo tiempo. And it's in the waiting that we become weary. Y es en esa espera que nos empezamos a preocupar. Let's look at this scripture. This is in Hebrews chapter 12. Vamos a mirar la escritura en Hebreos capítulo 12. And I'm going to read it in English for my benefit. Y la voy a leer en inglés. It says, therefore, since we are encompassed with such a great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin that so easily entangles, and run the race with endurance, the race that was set before us. Y dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Let us look to Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. It says to lay aside all of those things that entangle us, Dice que dejemos a un lado todas esas cosas que nos atrapan, all of the worry, toda la preocupación, all of the concern, todas las cosas por las que estamos preocupados, all of the burden and responsibility, todas las cargas, toda la responsabilidad, worrying about your finances, preocupación sobre las finanzas, worrying about your loved ones, preocupación sobre las personas a quienes quieren, worrying about everyday things. o preocupaciones sobre las cosas diarias. Maybe you have a sickness in your body. Tal vez tienes una enfermedad en tu cuerpo, Maybe you have a lot of debt. tal vez tienes mucha deuda, Maybe you have loved ones that don't know Jesus. o tal vez seres queridos que no conocen a Jesús. This isn't just talking about sin. Esto no es solamente hablar sobre pecado. This applies to everything that consumes our thoughts. Esto aplica a toda cosa que consume nuestros pensamientos. You see, our thoughts can entangle our mind. Nuestros pensamientos pueden enredar nuestra mente, They can become a distraction. pueden volverse una distracción. I'm not talking about just the big things, Y no estoy hablando solamente de las cosas grandes, but the everyday things, everyday life. pero de las cosas de cada día, de nuestra vida diaria. You see, everything in our everyday life competes for our attention. Todo en nuestra vida diaria compite por nuestra atención.
could just be being busy. Podría ser simplemente estar ocupados. I'm a mother with 3 children, Yo soy mamá de 3 hijos 4 including my husband. y 4 incluyendo a mi esposo. He's the biggest child. Él es el hijo más grande. We have 3 teenagers. Tenemos 3 muchachos en edad de teenager. Pray for us. Oren por nosotros. You know, I have a full-time job. Y tengo un trabajo de tiempo completo. I'm a full-time wife. Soy una esposa a tiempo completo. There's lots of things going on every day. Hay muchas cosas que ocurren cada día. Not just worrying about the big things, but just living life on a daily basis. No solo se trata de preocuparse de las cosas grandes, sino simplemente viviendo la vida diariamente. And I have to make sure that I save time in my day for God. Entonces tengo que asegurarme de que aparto un tiempo cada día para Dios. Because relationship with God is somewhat like a marriage. Porque la relación con Dios es algo como un matrimonio. Maybe if the only time I spoke to my husband was when I wanted something, Tal vez si yo la única vez que hablara con mi esposo sería cuando quiero algo, that would be a pretty sad marriage. sería un matrimonio muy triste. If the only time I spoke to my husband was when I needed to fit him to fix something, O si la única vez que hablara a mi esposo sería cuando necesito que él arregle algo, or maybe give me money for something, o tal vez que me dé dinero para algo, that would be a pretty sorry relationship. sería una relación muy triste. Actually, I have a confession to make. Y tengo en realidad una confesión que hacer. You won't tell anyone, right? No le van a decir a nadie, ¿ok? I'm among friends, yes? Ay, I'm among friends, yes? estoy entre amigos, ¿sí? Okay. I don't know how to put gas in the car. No sé cómo llenarle gas al auto. My husband does it for me. Mi esposo lo hace por mí. Not because I couldn't if I wanted to, No es que no pudiera si lo quisiera, but because I'm a bit of a princess. pero porque soy un poquito una princesa. In fact, when my husband went on a trip one time, Y cuando una vez mi esposo se fue a un viaje, I said to him, fill up all 3 cars with gas. le dije, llena los 3 autos con gasolina. Then when one runs out, I can just go over to the other car. Porque si se acaba la gasolina de uno, puedo usar el otro carro. I thought it was a great plan. Yo creí que era un plan magnífico, But his trip lasted longer than we had anticipated. pero su viaje duró más de lo que habíamos anticipado. Then I remembered my son is learning to drive. Y luego me acordé, mi hijo está aprendiendo a manejar. He needs to learn how to put gas in the car. Él necesita aprender cómo ponerle gasolina al auto. I said, come on, we'll go to the gas station. Y le dije, ven, vamos a la estación de gasolina. I'm going to look on YouTube to find out how to put gas in the car. Y le dije, voy a mirar en YouTube para ver cómo se pone gasolina al auto. And you can hold the pump in the machine. Y tú puedes sostener el aparato a la máquina. And we figured it out. Y ahí vimos cómo hacerlo. Now, that's just a silly story. Esta es una historia un poco tonta, But you know, my relationship with Ashley has to be more than just what he can do for me. pero mi relación con Ashley, mi esposo, tiene que ser más de lo que él puede hacer por mí. And it's the same with the Lord. Y es lo mismo con el Señor. If we want to run our race and be victorious, Si queremos levantarnos y ser victoriosos, we can't do that outside of relationship with God. no podemos hacer eso si no tenemos una relación con el Señor. And the everyday things in the world will compete for our attention. Y las cosas diarias en el mundo van a competir por nuestra atención. It doesn't necessarily need to be sin. No necesariamente tiene que ser pecado. Sometimes life just gets busy. A veces la vida simplemente se pone muy ocupada Our time gets taken away. y nuestro tiempo se va. Our attention gets distracted away from the things of God. Nuestra atención se distrae de las cosas de Dios. In verse 2 of that passage, En el versículo 2 de ese pasaje it says that Jesus is the author and the finisher of our faith. dice que Jesús es el que ofrece y acaba nuestra fe. I know sometimes people start out in faith, A veces la gente empieza con fe, but as time goes on, they get distracted pero cuando va pasando el tiempo se distraen for all different
kinds of reasons. por muchas diferentes razones. But it says here that it was the joy that was set before Jesus as he endured the cross. Pero acá dice que era el gozo que fue a Jesús mientras él estaba en la cruz. You were the joy that was set before Jesus. Ustedes han sido ese gozo delante de Jesús. When he was on the cross, he thought of you. Cuando él estaba en la cruz, él pensó en ustedes. As the nails went in his hands, he had a picture of you in his mind. Mientras que los clavos estaban en sus manos, él los tenía a ustedes en su mente. If you were the only person on the planet, he would have died for you. Si hubieran sido la única persona en el planeta, él hubiera muerto por usted. He had you in mind before he even created the world. Él te tenía en la mente aún antes de crear el mundo. He saw you before you were even born. Él te vio aún antes de que nacieras, Before your parents had even had you on their mind. incluso antes de que tus papás te hubieran puesto en su mente. He had a plan for your life. Él tenía un plan para tu vida. He knew what you would look like. Él sabía cómo te ibas a ver. He knew what color your hair was going to be. Él sabía qué color iba a ser tu cabello. He knew what color your eyes were going to be. Él sabía qué color iban a ser tus ojos. Every thought that you had ever had, he'd already knew about it. Y cada pensamiento que ibas a tener, él ya lo conocía. He has planned good things for your life. Él ha planeado buenas cosas para tu vida. And you were the joy that was set before him when he was on the cross. Y tú has sido el gozo para él cuando él estaba en la cruz. That's good news. Esas son buenas nuevas. Amen. Amén. He died regardless of your sin. Él murió a pesar de tu pecado. He knew you'd mess up. Él sabía que tú ibas a hacer cosas. That's why he became the sacrifice for your sin. Por eso él se convirtió en el sacrificio por tu pecado. So that you could live in freedom in every area of your life. De modo que puedas vivir en libertad en cada área de tu vida. That you could live in victory. Que puedas vivir en victoria. Victory over the enemy. Victoria sobre el enemigo. Victorious in your health. Victoria en tu salud. Victorious in your finances. Victorioso en tus finanzas. Victorious in your relationships. Victorioso en tus relaciones. Victorious in every area of life. Victorioso en cada área de tu vida. This is a gift. Esto es un regalo. We can't earn it. No lo podemos obtener. When Ganar. somebody gives you a gift, what do you say to them? Cuando alguien te da un regalo, ¿qué le dices? Gracias. Oh, I speak Spanish. Right? Was it difficult to receive that gift? ¿Fue difícil recibir un regalo? It's not hard to say thank you. No es difícil decir gracias. You didn't have to earn it. No tuviste que ganártelo. They didn't ask you what you had been doing before you received the gift. Ni te han preguntado qué has estado haciendo antes de recibir el regalo. You didn't receive the gift of salvation because you were good enough. No has recibido el regalo de la salvación porque eras muy bueno Or because you were holy enough. o muy santo Or because you read your Bible enough. o porque leías mucho tu Biblia Or because you'd even been to church enough. o tal vez porque ibas mucho a la iglesia. You received Jesus because of him. Has recibido a Jesús por Él, Because he is good. porque Él es bueno. Amen? Amén. That's good news. Esos son buenas nuevas. And we can think about that in the way that we have a relationship with Jesus. Y podemos pensar en eso en una forma en la que tengamos una relación con Jesús. Let's look here in Hebrews chapter 4. Vamos a ver Hebreos capítulo 4. In Hebrews chapter 4, verse 14, Hebreos 4, versículo 14. it says, "Since then we have a great high priest who has passed into the heavens, Jesus the Son of God. Let us hold firmly to our confession." Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but one who is yet in every sense tempted like we are, yet without sin. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Let us then come with confidence to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace and help in time of need. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. We don't have a God that's unsympathetic. No tenemos un Dios que no simpatiza con nosotros, There's not understanding. que no nos entiende. We don't serve a God that's mean, No servimos a un Dios malo who's angry. que está molesto. We don't serve a God who wants to teach us something. No servimos a un Dios que nos quiere enseñar algo. We serve a God that's our loving Father, Servimos a un Dios que es un Padre amoroso and He teaches us through His goodness, y nos enseña por medio de su bondad, through His love, por medio de su amor, through His mercy, por su misericordia, through His kindness, por su bondad, through His generosity. por medio de su generosidad. He teaches us through His word. Nos enseña por medio de su palabra. But it says here, we have to hold firmly to our confession. Pero dice aquí que tenemos que aferrarnos a nuestra confesión. And when we've started in faith, but we are becoming discouraged, Y cuando empezamos en fe, pero luego nos desanimamos, we've started out believing God for something, cuando hemos empezado creyendo en Dios por algo, but our heart becomes sick from weariness. pero nuestro corazón se enferma por la preocupación. It is in that time that we need to hold fast our confession. Es en esos momentos que tenemos que agarrarnos de nuestra confesión. The word confession means La palabra confesión o profesión quiere decir to say the same as. decir lo mismo que, To say the same as who? decir lo mismo que quién, To say the same as Jesus. decir lo mismo que Jesús, To say the same as Jesus as what He's saying about our situation. decir lo mismo que Jesús está diciendo sobre nuestra situación. We need to start speaking life into our situation. Necesitamos empezar a hablar vida en nuestra situación. When we start speaking the word of God into our finances or into our bodies, Cuando empezamos a hablar la palabra de Dios en nuestras finanzas o en nuestros cuerpos, maybe our relationships, whatever it is that is concerning us, things will change. o tal vez nuestras relaciones, cualquier cosa que nos preocupa, las cosas van a cambiar. The word of God is powerful. La palabra de Dios es poderosa And the word of God in our mouth y la palabra de Dios en nuestra vida is just as powerful as if God had spoken it Himself. es tan poderosa como si Dios mismo hubiera hablado. You know, several years ago, Hace varios años, our daughter was very, very sick. nuestra hija estaba muy enferma. She had an autoimmune disease. Ella tenía una enfermedad que le alteraba su sistema inmunológico, This was a disease in her intestines. una enfermedad en sus intestinos, It meant that she couldn't eat any food at all. y no podía comer nada de comida, Nothing. nada. If you can't eat, you die. Si no puedes comer, no puedes vivir. We tried when she was small all different kinds of foods, Nosotros intentamos con diferentes tipos de comida, but she couldn't swallow properly. pero ella no podía tragar, She would choke. no podía tragar She'd vomit. y vomitaba. The food just wouldn't go down. La comida no podía pasar. She wasn't growing properly. She stopped growing. Y dejó de crecer. So she was 3 years old, but the size of a 9-month-old baby. Entonces ella ya tenía 3 años, pero tenía el tamaño de un bebé de 9 meses. All of her hair fell out. She looked like she had been through chemotherapy. Todo su cabello se le cayó, parecía que había estado en quimioterapia. She stopped talking. Dejó de hablar, She stopped walking. dejó de caminar She slept all the time. y dormía todo el tiempo. We knew that she was dying. Sabíamos que se estaba muriendo. As parents, that made us feel very helpless. Y como padres nos sentíamos que nada podíamos hacer. You see, we love God. Amamos a Dios We knew that God loved us.
Y sabíamos que Dios nos amaba, but we didn't know that God was good. pero no sabíamos que Dios es bueno. We believed that sometimes God puts sickness on people to teach them something. Nosotros creíamos que a veces Dios ponía enfermedad en la gente para enseñarles algo. When you believe something like that, Y cuando tú crees algo así, you cannot come with confidence to the throne of grace. no puedes venir con confianza al trono de gracia. This is the scripture that we just read in Hebrews 4, verse 16. Esa es la escritura que apenas leímos en Hebreos 4:16, It says, let us come with confidence to the throne of grace. que dice, vengamos con confianza al trono de gracia. That means to come boldly, Eso quiere decir venir con valentía, because that's where we find mercy and grace in our time of need. porque es ahí que encontramos la gracia y la misericordia en nuestro tiempo de necesidad. But our misunderstanding of who God really was Pero nuestra falta de entendimiento de quién realmente era Dios was keeping us from the help that God could give to us. no nos dejaba tener esa salud que Dios nos podía dar. All because we didn't really understand that God is only good. Y todo porque no entendíamos realmente que Dios es solo bueno. We started out in faith, Empezamos en fe, but we were weary. pero estábamos preocupados, We were tired. estábamos cansados, We were feeling helpless. nos sentíamos que no teníamos ayuda. At 3 years old, Hannah was sent home from the hospital to die. A los 3 años, nuestra hija fue enviada al hospital para morir. They said this is the worst case of her disease they'd ever seen. Y dijeron, este es el peor caso de esta enfermedad que alguna vez hemos visto. They had nothing else to try. Ya no tenían nada más que intentar. The doctors were out of ideas. A los doctores se les acabaron las ideas. They had surgically implanted a feeding tube into her stomach. Tenían un tubo para alimentarla que le pusieron con cirugía a su estómago, To try to feed her a special type of formula. para tratar de alimentarla con una fórmula especial. She was attached to that machine 23 hours a day. Y ella estaba pegada a esa máquina 23 horas al día. But we knew that it wasn't working. Pero sabíamos que eso no estaba trabajando. So when they said, take her home, Cuando ellos dijeron, llévesela a casa, we said, we have another idea. dijimos, tenemos otra idea. Because God had been speaking to us. Porque Dios nos había estado hablando. A couple of weeks before that, Unas 2 semanas antes de eso, the Lord had revealed his goodness to us el Señor había revelado su bondad a nosotros through the teaching of Andrew Womack, por medio de las enseñanzas de Andrew Womack, an awesome preacher. un magnífico predicador. We heard for the first time in our life that God was good. Por la primera vez en nuestra vida escuchamos que Dios es bueno. Not just good sometimes. Y no bueno solamente a veces. Not just good if we've been good. Y no es bueno solo si nosotros hemos sido buenos. Not just in a good mood depending on the day. Y no solo que está de buen humor dependiendo del día. But good all the time. Pero es bueno todo el tiempo. Only good. Solamente bueno. See, God doesn't just have goodness, Dios no solo tiene bondad. he is good. Él es bueno. That's his very nature. Esa es su naturaleza. He's not mad at us. Él no está enojado con nosotros. He's not in a bad mood. No está de mal humor. When he sees us, he sees Jesus. Cuando Él nos mira, Él ve a Jesús. The joy that was set before him is us. Ese gozo es nosotros. When we heard that, Cuando escuchamos eso, we started to fall in love with Jesus all over again. empezamos a enamorarnos de Jesús nuevamente. Our faith became alive on the inside of us. Nuestra fe se puso viva dentro de nosotros. We realized that a loving father does not put sickness on somebody. Y nos dimos cuenta de que un padre amoroso no pone enfermedad en alguien. He wasn't making our daughter sick to teach us something. Él no estaba haciendo que nuestra hija estuviera enferma para enseñarnos algo. He wanted our daughter to be well.
Él quería que nuestra hija estuviera bien. In fact, if you look in the scriptures, Y de hecho, si miramos las escrituras, you'll notice that Jesus had a healing ministry. ustedes van a notar que Jesús tenía un ministerio de sanidad. Everywhere he went, people were healed. Donde él iba, él sanaba. And Jesus says, I am the same yesterday, today, and forever. Y Jesús dice, yo soy el mismo ayer, hoy y por siempre. God wants us well. Dios nos quiere bien. He wants us healthy Él nos quiere llenos de salud in every area of our life. en toda área de nuestra vida. Healthy in our mind, Saludables en nuestra mente, healthy in our body, saludables en nuestro cuerpo, healthy in our finances. saludables en nuestras finanzas. His heart is for abundance Su corazón es por la abundancia para nosotros, in every area of our life. en cada área de nuestra vida. So as we realize this, Entonces, cuando nos dimos cuenta de esto, we started speaking over Hannah what the Word of God said about the situation. empezamos a hablar sobre Hannah, nuestra hija, lo que la palabra de Dios dice sobre nuestra situación. We had been speaking the doctor's report, Nosotros habíamos estado hablando de los reportes de los doctores, telling people how bad it was. diciéndole a la gente cuán malo era el reporte. But that will only bring death. Pero eso solo traía muerte. In Proverbs it says En Proverbios dice that death and life are in the power of our tongue. que la muerte y la vida están en el poder de nuestra lengua. We took Hannah to a meeting Entonces llevamos a Ana a una reunión and had her prayed for. y oraron por ella. And we started speaking over Hannah the word of God. Y empezamos a hablar para Hannah la palabra de Dios. See, the word of God is a different report. La palabra de Dios es un reporte diferente. It doesn't look at only what we can see with our eyes. Y no mira solo lo que podemos ver con nuestros ojos. The word of God looks at faith. La palabra de Dios mira la fe It calls the beginning from the end. y mira el principio desde el final And the end from the beginning. y el final desde el principio. We can start speaking out into our situations what we want to see. Podemos empezar a hablar de nuestra situación, lo que queremos que sea luego, Rather than just confessing what we see right now. en lugar de estar hablando de lo que vemos ahora. Then we start speaking life into our situation rather than death. Entonces empezamos a hablar vida en nuestra situación en lugar de muerte. So with Hannah, Entonces con Hannah you're all wondering what happened, right? se preguntan qué pasó, ¿verdad? Shall I tell you the end of the story? ¿Les digo el final de la historia? Well, in that moment En ese momento that we spoke life into Hannah's body, que hablamos vida en el cuerpo de Hannah, her intestines came alive. sus intestinos empezaron a vivir. The sickness left her body. La enfermedad dejó su cuerpo. The devil fled. El diablo se escapó. Because the word of God is more powerful than the enemy. Porque la palabra de Dios es más poderosa que el enemigo. Amen? Amén. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. We had to get on the same page as Jesus. Nosotros teníamos que estar en la misma página con Jesús. That meant not letting our minds become distracted by what we could see in the natural world. Eso quiere decir no dejar que nuestra mente se distraiga por lo que vemos en el mundo natural. After we prayed for Hannah, she didn't look any different. Después de orar por Hannah, ella no se veía nada diferente. Nothing changed on the outside. Nada cambió en lo exterior. She was still bald. She had no hair. Todavía no tenía cabello. Her eyes were still sunken into her head. Sus ojos todavía estaban hundidos. She was asleep when we prayed for her, actually. Ella estaba durmiendo cuando oramos por ella. Nothing looked like it was any different on the outside. Nada se veía, nada diferente en el exterior. But in our hearts, we placed the Word of God at a higher value than what we could see with our eyes. Pero en nuestro corazón nosotros pusimos la palabra de Dios mucho más arriba de lo que podíamos ver con nuestros ojos. It says in Psalms
that he sent his word and healed us Dice en Salmos que Él envió su palabra y nos sanó and delivered us from all of our destructions. y nos libertó de todas nuestras distracciones. The enemy has sent things to destroy our lives, El enemigo ha enviado cosas para destruir nuestras vidas, but his plans are no match for your faith. pero Él no tiene comparación con tu fe. Amen? When you wake up in the morning, Cuando te levantas en la mañana, the devil is thinking, oh no, they're awake. el diablo piensa, oh no, han despertado. He's scared of you. Él tiene miedo de ustedes. He has no power over your life, Él no tiene poder sobre tu vida, no power over your finances, ningún poder sobre tus finanzas, no power over your health, ningún poder sobre tu salud, unless you give him power. a menos que tú le des ese poder. What he does is he takes our fear, Lo que hace es, Él toma nuestro temor, fear of death, temor a la muerte, fear of failure, temor a fallar, fear of, you name it, whatever Temor a- we're afraid of. temor a cualquier cosa de la que ustedes tengan temor. And that empowers him. Y eso le da poder. He has no power of himself. Él no tiene poder por sí mismo. But when we stand in faith, Pero cuando nos paramos en fe, when we say, I'm going to believe the word of God, cuando decimos yo voy a creer la palabra de Dios, I don't care what it looks like, no importa cómo se ven las cosas, I don't care what it sounds like, no me importa cómo suenan las cosas, I don't care what it feels like, no me importa cómo se siente, I don't care what the doctor says, no me importa lo que dice el doctor, I don't care if it doesn't look like I have enough money. no me importa si no parece que tenga yo suficiente dinero, I'm going to speak the word of God into my situation. voy a hablar la palabra de Dios en mi situación. I'm going to not be moved from the word of God. No voy a ser movido de la palabra de Dios. I'm going to place my faith, my trust in the Lord. Voy a poner mi fe y mi confianza en el Señor. It says in the book of James, Dice en el libro de Santiago James 4 verse 7, 4, versículo 7. we submit ourselves to God, Nosotros si nos sometemos a we Dios, resist the devil, resistimos al diablo and he runs away scared. y Él va a huir de nosotros. Amen? We can call the end from the beginning. Nosotros podemos llamar al final desde el principio. When I was a younger lady, Cuando yo era más joven, much younger, mucho más joven, I used to run hurdle races. yo solía correr en carreras. I used to compete for my high school team. Solía competir por mi equipo. You may have noticed that I'm not very tall, Han notado seguro que no soy muy alta. and I have my heels on today. Y hoy día yo tengo tacos. So I don't know why they thought I should run hurdle races. Entonces no sé por qué me pensó la gente que yo podía correr en esas carreras. Someone had a sense of humor, I guess. Alguien tenía un sentido del humor, supongo. But when I was training with my coach, Pero cuando yo estaba entrenando con mi entrenador, one day was a really bad day. un día fue muy malo. I kept hitting the hurdles and knocking them down. Yo volteaba los obstáculos y los hacía caer. The problem is, if you hit the first hurdle, El problema es que si uno hace caer el primer obstáculo, you're more likely to hit the second hurdle, y es más fácil que hagamos lo mismo con el segundo, and the third, and the fourth, and the fifth. y el tercero, cuarto, quinto, Because in your mind, you feel the pain. porque en la mente sentimos el dolor. That defeat plays on your mind. Entonces ese error se pone en nuestra mente. Your knee hurts from hitting the hurdle. Y luego las rodillas duelen por pegar esos obstáculos. And it interrupts your pace, your running. Y además interrumpe con nuestra carrera. Before you know it, you lose your momentum, your rhythm. Entonces, antes de que nos demos cuenta, ya hemos perdido el ritmo. And it's very hard to get back on track again. Y es muy difícil volver otra vez a empezar. I knew I could jump those hurdles.
Yo sabía que podía saltar por esos obstáculos. I jumped them many times before. Yo los había saltado muchas veces antes, But this time my mind was different. pero esta vez mi mente era diferente. I was only thinking about trying not to knock them down. Lo único que yo pensaba era tratar de no hacer caer los obstáculos. The problem is the more we focus on something, the bigger it gets. El problema es que cuando nos enfocamos en algo se vuelve más grande. The more I tried not to knock down a hurdle, the more often I knocked them down. Cuanto más trataba de no pegar a los obstáculos, más lo hacía. Sometimes life is like that. Y a veces la vida es así. We try to live by not focusing on something, Tratamos de vivir no enfocando en algo, by ignoring something. ignorando algo, But all the time, the worry just plays on our mind. pero todo el tiempo está en nuestra cabeza. We can't replace a negative thought by not thinking about it. No podemos reemplazar un pensamiento negativo simplemente no pensando en él. If I tell you to think of a blue dog, Si les digo que piensen en un perro de color azul, think about the blue dog. Think about what it looks like. piensen en el perro de color azul y piensen en cómo se ve. Does it have short hair or long hair? ¿Tiene el pelo largo o corto? Is it big or small? ¿Es grande o es chico? Is it vicious or is it kind? ¿Es malo o es bueno? Is it hairy or is it smooth? ¿Tiene mucho pelo o es suavito? Does it sleep on your bed or not? ¿Duerme en la cama de ustedes o no? Not in my house. No, en mi casa. Now stop thinking about a blue dog. Ahora dejen de pensar en ese perro azul. I know some of you can still see the blue dog. Pero yo sé que algunos de ustedes todavía están viendo a ese perro azul. But no, wait, I said stop thinking about the blue dog. Pero cuando yo digo, dejen de pensar en el perro azul, I don't want to hear about your blue dog anymore. ya no quiero oír de su perro azul más. Don't send me any more pictures of your blue dog. No me envíen más fotos de su perro azul. I don't want to know what your blue dog is eating. No quiero saber lo que está comiendo tu perro azul. No Facebook pictures of it. No, ninguna foto en el Facebook. Okay? The problem is, once we've started thinking about something, we can't just not think about it. El problema es que una vez que empezamos a pensar en algo, ya no podemos dejar de pensar en eso. The more we try not to think about it, the more we're thinking about it. Y cuanto más tratamos de no pensar en eso, más pensamos en eso. We need to replace that negative thought with the truth. Necesitamos reemplazar ese pensamiento negativo con la verdad. So maybe we have a symptom in our body that is pain, that is hurting us. Tal vez tenemos en nuestro cuerpo un síntoma que nos duele. Maybe we have a doctor's report that says we're going to die. Tal vez tenemos el reporte de un doctor diciendo que vamos a morir. If we try not to think about those things, Si tratamos de no pensar en eso, they just get bigger. se vuelven aún más grandes. We actually spend more time thinking about them. En realidad empezamos a pasar más tiempo pensando en eso. And rather than our faith building, our fear builds instead. Y en lugar de que se construya nuestra fe, más bien se engrandece ese temor. The only way to train our brain is to replace that negative thought with a positive thought. Entonces la única forma de entrenar a nuestro cerebro es reemplazar ese pensamiento negativo con uno positivo. To replace that lie with the truth. Reemplazar esa mentira con la verdad. We had to start thinking and speaking the word of God over Hannah. Nosotros tuvimos que empezar a pensar y hablar la palabra de Dios sobre Hannah, Rather than speaking the doctor's report over Hannah. en vez de estar hablando de los reportes del doctor sobre Hannah. The other thing we had to do La otra cosa que tuvimos que hacer was to start seeing Hannah well. es empezar a ver a Hannah bien, To start visualizing her running and playing. empezar a visualizarla a ella corriendo y jugando, To start seeing Hannah how Jesus saw Hannah. empezar a ver a Hannah como Jesús la veía a Hannah. My high school coach told me, Mi entrenador de la escuela secundaria me dijo, if you want to win the race, you have to see the finish line. si tú quieres ganar la carrera, tú tienes que ver la meta. You have to look beyond the hurdle.
Tienes que mirar más allá de los obstáculos clear over the top of them. y pasar por encima de ellos. You have to see beyond the fight that you have right now Tienes que ver más allá de la lucha que tienes ahora and see yourself running across the finish line. y verte a ti misma corriendo como la primera en la línea. The minute that I did that, El minuto que lo hice, the hurdles were not a problem anymore. ya los obstáculos no fueron más un problema. It's true for us today. Y eso es verdad para nosotros hoy. If we want to run our race Si queremos correr nuestra carrera and receive every good promise that Jesus has for us, y recibir cada buena promesa que Jesús tiene para nosotros, it means seeing beyond where we're at today, eso quiere decir ver más allá de donde estamos hoy, looking beyond the crisis, ver más allá de la crisis, looking beyond the debt, ver más allá de la muerte, looking beyond the sickness, ver más allá de la enfermedad and replacing those lies with the truth. y reemplazar esas mentiras con la verdad. Start seeing ourselves as having abundance. Véanse a ustedes mismos como teniendo abundancia. Start seeing ourselves as healthy and well. Véanse a sí mismos como saludables y bien. Start seeing ourselves as children of the Most High God. Empiecen a verse como hijos del más alto Dios. He says in Luke that out of the abundance of our heart, our mouth will speak. Dice en Lucas que de la abundancia del corazón habla la boca. See, how we see ourselves on the inside is what will come out of our mouth. Como nos vemos por dentro es lo que va a salir de nuestra boca. Ultimately, we're going to speak whatever we believe. Y finalmente vamos a hablar aquello que creemos. And whatever we speak will have an effect. Y lo que hablemos va a tener un efecto. If we believe that the Word of God is true, Si creemos que la palabra de Dios es verdadera, we'll start speaking the Word of God into our situations. vamos a empezar a hablar la palabra de Dios en nuestras situaciones. And because the power of life and death are in our tongues, Y porque el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua, we can speak life to dead situations. podemos hablar vida a las situaciones muertas. We can call those things that be not as though they are. Y podemos llamar las cosas que no son como si fueran. Very situations in our life will change when our confession matches Jesus's. Las situaciones en nuestra vida van a cambiar cuando nuestra confesión esté de acuerdo con lo que dice la palabra. No matter how bad the situation is, No importa cuán mala sea la situación, no matter how bad you may have been, no importa cuán malo tú puedas ser, no matter how long you've been in that situation, y no importa cuánto tiempo has estado en esa situación, how far you might have run from God, cuán lejos hayas podido correr de Dios, how bad the doctor's report really is, cuán malo es el reporte del doctor, no matter how big the debt it is that you're dealing with, no importa cuán grande sea la deuda que tienes, or however broken the relationships are that you're worried about, o cuán rotas estén las relaciones por las que te preocupas. they are not beyond Jesus. They are not beyond the power of Jesus to heal them. El poder de Jesús las puede sanar. Jesus is bigger than our situations. Jesús es más grande que nuestras situaciones. Our little girl is alive today Nuestra hijita está viva hoy because we took the word of God by faith porque tomamos la palabra de Dios en fe and we look beyond the circumstances. y porque nosotros miramos más allá de las circunstancias. We look beyond the doctor's report Nosotros miramos más allá del reporte del doctor and we took the word at face value y nosotros tomamos la palabra como nuestro primer valor and we clung to it y nos agarramos de ella and we would not be moved. y no fuimos movidos de ella. And even though when we prayed for Hannah, Y aunque cuando oramos por Hannah, nothing changed on the outside, nada cambió en el exterior, on the inside we knew she was healed. pero dentro nosotros sabíamos que estaba bien. So we took her to do something that she couldn't do before. Entonces aprendió a hacer cosas que no podía hacer antes. See, when you really believe that the word of God is true, Cuando crees que la palabra de Dios es verdadera,
It'll not only affect your words, but your actions. No solo afecta tus palabras, sino tus acciones. We start to speak the word of God. Empezamos a hablar la palabra de Dios, We start to act on the word of God. empezamos a actuar en la We palabra de start Dios to see the word of God manifest in our life. y empezamos a ver la palabra de Dios manifestada en nuestra vida. Impossible situations turn around. Las situaciones imposibles se dan la vuelta. The sick are healed. Los enfermos son sanados. The dead are raised. Los muertos se levantan Demons flee. y los demonios huyen Because we start to agree with and speak the word of God into our life. porque empezamos a estar de acuerdo y a hablar la palabra de Dios en nuestra vida. We went to feed Hannah because it was lunchtime and we were hungry. Entonces nos fuimos a alimentar a Hannah porque era hora de comer y estábamos de hambre. Now, the back of my brain was telling me something. Detrás de mi cerebro algo me decía. It was telling me, this girl can't eat. El enemigo decía, esta niña no va a comer. She's never been out to eat. Nunca ha estado afuera para comer. She can't chew or swallow. No puede masticar, no puede hacer pasar. She could choke to death if you feed her. Ella podría ponerse mal si la alimentas. But our faith said something different. Pero nuestra fe decía algo diferente. Our faith said he sent his word and healed her. Nuestra fe decía, la palabra dice que su palabra la ha sanado. So we took her to eat that afternoon. Entonces la llevamos a comer esa tarde. We unplugged her from her machine. La desenchufamos de la máquina We told Hannah, Jesus has healed you. y le dijimos a Ana, Jesús te ha sanado. We spoke out the word of God. Hablamos la palabra de Dios And we saw the word of God. y vimos la palabra de Dios. We sat in that restaurant as a family. Y nos sentamos en ese restaurante como familia. It was a KFC. Era un Kentucky Fried Chicken. Probably not very healthy for a first food. Tal vez no muy saludable para haber sido nuestra primera comida. We figured either this faith stuff works or it doesn't. Y pensamos, o esta cosa de fe trabaja o no. You have to have faith to eat that food. Tienes que tener fe para comer esa comida. We were all in at this point. Estábamos ya todos ahí. Jesus was the only way. Jesús era la única forma. And we all sat there watching our daughter eat. Y todos nos sentamos a mirar a nuestra hija comer. People must have thought, that's a very strange family. La gente ha debido pensar, qué familia más extraña. They only eat one person at a time. Solo una persona a la vez come. And everyone else watches. Y todos estaban mirando. It was a wonderful day. Fue un día magnífico. For the first time, Hannah ate food and swallowed it. Por la primera vez, Ana comió y pudo hacer pasar. From Kentucky Fried Chicken, we tried every kind of food we could think of. Y luego de Kentucky Fried Chicken, tratamos cualquier comida que puedan pensar. Brownies, ice cream, cookies, Brownies, helado, galletas, all of the healthy things. todas las cosas saludables. And Hannah never had another problem. Y Hannah nunca tuvo otro problema. She's been completely healed since that day. Ha estado completamente sana desde ese día. Amen? Amén. Now, I know that there are some people in here that need healing. Am I right? Ahora sé que aquí hay personas que necesitan sanidad, ¿es cierto? Does anyone in here need healing? ¿Alguien necesita sanidad? No? Yes? Show me. Show me real Muéstrenme. quick. Put your hand up so I can see where you Levanten la are. mano de modo que pueda ver su mano. You know, the same power that healed Hannah is available today. El mismo poder que sanó a Ana está disponible hoy. How many of you have received Jesus into your hearts? ¿Cuántos de ustedes han recibido a Put Jesús your en su hands up. corazón? If you've Levanten received la mano. Jesus into your hearts as your Lord and Si Savior, han you've made a recibido- commitment to Him. Si han recibido a Jesús como su Señor y Salvador y han hecho un compromiso con Él. You have Jesus in your heart, yes? Tienen a Jesús en su Amen. corazón. Amén. That means you have His power in you. Eso quiere decir que tienen su poder dentro de ustedes. Do you think Jesus ever lacks faith? ¿A Jesús alguna vez le faltó fe? No. He believes perfectly every time. Él cree perfectamente cada vez. Yes? ¿Sí? You have the same power in you today Tú tienes el mismo poder dentro de ti hoy that raised Jesus from the dead.
para levantar a Jesús de los muertos. Turn to your neighbor and say, "You're a dead raiser." Dile a tu vecino, tú eres un levantador de muertos. The kingdom of heaven lives in you. El reino de Dios vive en ti. Power to raise the dead, heal the sick, and cast out devils lives in you today. El poder de resucitar a los muertos vive dentro de ti hoy. Amen? Okay,